Miré fijamente la mesa del comedor elegantemente preparada, observando cómo el vapor se elevaba del asado dominical perfectamente dispuesto. El aroma familiar de romero y tomillo llenaba el comedor de nuestra familia. Pero esta noche algo se sentía diferente. Más pesado. Como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. «Emily, pásame las papas», dijo mi padre sin mirarme. Su voz llevaba ese tono severo al que me había acostumbrado en los últimos meses. El que sugería que yo apenas valía la pena ser reconocida. Tenía 32 años, estaba soltera y, según mi familia, era la decepción de nuestro prestigioso linaje Williams. Lo que no sabían era que yo, se aclara la garganta, había pasado los últimos 6 años construyendo silenciosamente algo que ellos no podían ni empezar a entender. ¿Escuchaste sobre Marcus?, preguntó mi madre. Sus manos perfectamente manicureadas gesticulando hacia mi hermano menor. Acaba de ser nombrado socio junior en su bufete de abogados. El más joven en la historia de la empresa. Marcus sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. A sus 29 años, siempre había sido el hijo dorado. El que siguió el camino esperado. Escuela de Derecho, bufete prestigioso, membresía en el club de campo. Todo lo que nuestros padres habían planeado. Eso es maravilloso, dije suavemente, tomando un pequeño bocado de roast beef. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando señales de celos o resentimiento. No les di ninguna. Hablando de éxito, comenzó mi padre, colocando su tenedor sobre la mesa con deliberada lentitud. Necesitamos discutir la situación de la casa. Mi estómago se tensó. Había estado esperando este momento. Hace 6 años, cuando dejé mi trabajo corporativo para comenzar mi propia empresa de inversiones inmobiliarias, se rieron. Lo llamaron una fase. Dijeron que volvería arrastrándome cuando la realidad me golpeara. En cambio, había trabajado en silencio, construyendo un portafolio que ahora incluía 12 propiedades en 3 estados. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que apenas sobrevivía, viviendo en la antigua casa familiar gracias a su generosidad. La misma casa que mi abuela me había dejado en su testamento. Para sorpresa de todos. Emily, continuó mi padre, su voz volviéndose más dura. Tu madre y yo hemos decidido que es hora de un cambio. Marcus necesita una casa familiar adecuada ahora que es socio. Un lugar para comenzar su propia familia. Tomé otro pequeño bocado, masticando lentamente. Entiendo. No te hagas la tonta, intervino Marcus. Has estado viviendo allí gratis durante años. Es hora de que alguien responsable tome el control. Alguien con una carrera real. Mi madre asintió en acuerdo. Ya hablamos con el abogado de la familia. La casa debería haber ido a tu padre de todos modos. Tu abuela no estaba pensando con claridad cuando hizo ese testamento. El insulto a la memoria de mi abuela dolió más que su desprecio hacia mí. Ella había sido la única que me veía claramente. La que entendía por qué pasaba los fines de semana estudiando mercados inmobiliarios en lugar de asistir a eventos sociales. Entonces, dijo mi padre, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando un documento. Necesitamos que firmes esto. Transfiere la propiedad de vuelta al fideicomiso familiar. ¿Dónde pertenece? Miré el papel pero no lo alcancé. ¿Y si no lo hago? Marcus se rió bruscamente. Vamos, apenas puedes pagar los comestibles. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener los impuestos de la propiedad? ¿El mantenimiento? ¿Los pagos de la hipoteca? Si se hubieran molestado en verificar, habrían sabido que la hipoteca fue pagada hace 3 años. Por mí. Pero nunca verificaron. Nunca preguntaron. Nunca vieron más allá de sus propias suposiciones. Estamos siendo generosos, añadió mi madre. Te daremos 3 meses para encontrar un nuevo lugar. Tal vez ese pequeño complejo de apartamentos en el lado este. ¿Dónde vive tu señora de la limpieza? El desprecio en su voz hizo que mi cucharita tintineara contra la porcelana china cuando la dejé. Nunca habían aprobado a María, quien no solo había limpiado nuestra casa familiar durante 20 años, sino que se había convertido en mi primera socia de negocios, ayudándome a identificar propiedades infravaloradas en barrios en ascenso. La casa me pertenece, dije en voz baja. Legal y moralmente. El rostro de mi padre se oscureció. Entonces no nos dejas otra opción. Se puso de pie. Su imponente figura proyectando una sombra sobre la mesa. Deja tus llaves y vete. Esta casa ahora pertenece a la familia. Lo manejaremos a través de nuestros abogados. Miré a cada uno de ellos por turno. Mi padre, rígido con la autoridad que asumía, era absoluta. Mi madre, labios fruncidos en el desaprobación que había perfeccionado durante años. Marcus, prácticamente brillando con la victoria anticipada. Lentamente, deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué mis llaves de la casa. Las mismas llaves que mi abuela me había entregado en su lecho de muerte. Junto con un susurro de consejo. A veces el silencio es la mejor estrategia.
Las coloqué sobre la mesa con un suave tintineo. Gracias por la cena, dije, poniéndome de pie. Y por hacer esto más fácil de lo que esperaba. ¿Más fácil? Se burló Marcus. Te están echando. Sonreí levemente. Ya veremos. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre gritó. No te molestes en pelear esto, Emily. No puedes pagar los honorarios legales. Y ningún banco te ayudará. Me detuve en el umbral, pensando en los documentos que esperaban en mi oficina. Sobre el plan cuidadosamente orquestado que había puesto en marcha en el momento en que escuché rumores de su esquema hace 3 meses. Buenas noches, dije suavemente. Y cerré la puerta detrás de mí. En mi auto, saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a mi abogado. Es hora. Ejecuta mañana por la mañana. Luego conduje a casa. Mi casa. Y me preparé para lo que sucedería cuando la compañía hipotecaria los llamara a las 9 de la mañana en punto con noticias que destrozarían su realidad cuidadosamente construida. Porque mientras ellos habían estado ocupados subestimándome, yo había estado ocupada construyendo un imperio. Y mañana, aprenderían exactamente en qué se había convertido su hija decepcionante. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina en casa, observando cómo la luz del sol otoñal se filtraba a través de las altas ventanas. El reloj de pie antiguo, otro regalo de mi abuela, marcaba las 8:57 de la mañana. Y exactamente en 3 minutos, mi familia recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María. Acaban de llegar por el camino de entrada. Tu padre, madre y Marcus. Se ven enojados. Sonreí, recordando la conversación que había tenido con Highland Mortgage Corporation la semana pasada. El momento no podría haber sido más perfecto. A las 9 de la mañana en punto, escuché el timbre de la puerta. Luego golpes agresivos. Emily. La voz de mi padre retumbó a través de la puerta. Abre inmediatamente. Presioné el botón del intercomunicador. Estoy en una reunión. Por favor, esperen en la sala. María los dejará entrar. Prácticamente podía escuchar el desdén de mi madre al ser recibida por la ama de llaves. Pero no tenían otra opción. Mientras se acomodaban en la sala, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. Robert Chen, vicepresidente senior en Highland Mortgage. Todo está procediendo según lo planeado, dijo. Acabo de hablar con tu padre. No estaba complacido al enterarse de la transferencia. Imagino que no, respondí con calma. Gracias, Robert. Abrí mi laptop, verificando mi tablero de portafolio una última vez. Todo estaba en su lugar. 6 años de planificación cuidadosa, de adquisiciones silenciosas, de paciencia estratégica, todo conduciendo a este momento. La puerta de la sala se abrió de golpe. Mi padre irrumpió. Rostro enrojecido, agitando su teléfono. ¿Qué significa esto? La compañía hipotecaria dice que transferiste el préstamo a tu corporación. Que tú no solo posees esta casa, sino la mitad de las propiedades en el distrito Heights. Detrás de él, mi madre aferraba su bolso de diseñador como un escudo. Marcus ya no se veía tan inteligente. Su mente de abogado finalmente comenzaba a comprender la situación. Giré mi laptop hacia ellos, mostrándoles el tablero de portafolio. ¿Les gustaría sentarse? Esto podría tomar un tiempo explicar. ¿Explicar qué? Espetó Marcus. ¿Cómo nos has estado engañando? No, dije en voz baja. ¿Cómo se han estado engañando ustedes mismos? Saqué el primer documento, la escritura original de nuestra casa familiar. Cuando la abuela me dejó esta casa, todos asumieron que no podía manejarla. Que fracasaría. Lo que no sabían era que ella también me dejó sus guías de inversión inmobiliaria. Sus estrategias, su visión. Mi madre se hundió en un sillón de cuero, su compostura resquebrajándose. Pero has estado luchando. Trabajando desde casa. Sin oficina, sin empleados. Hice clic en la siguiente pantalla. Una vista satelital del distrito Heights con propiedades resaltadas en azul. Esos no son signos de lucha, madre. Son signos de estrategia. Cada propiedad en azul pertenece a Williams Capital Investment Group. Mi empresa. Imposible, susurró mi padre. Eso es casi 40 propiedades. 47, lo corregí. Incluyendo el edificio donde el bufete de Marcus alquila su piso superior de oficinas. Lo compré a través de una subsidiaria el año pasado. Su renta ayuda a financiar mis nuevas adquisiciones. Marcus se derrumbó en una silla, su rostro pálido. La sala de reuniones de la fusión. La que de repente renovaron el mes pasado. Mi administrador de edificios mencionó que te gustaron los cambios, dije con una pequeña sonrisa. Me alegra. Elegí el diseño yo misma. Las manos de mi padre temblaban ahora. La compañía hipotecaria dijeron que has pagado más de $780,000. Terminé por él. Sí. Hace 3 años.
La casa ha sido completamente propiedad de mi corporación desde entonces. Solo los dejé creer lo contrario porque, bueno, era más simple de esa manera. ¿Pero cómo? Exigió mi madre. ¿De dónde sacaste el capital? Pensé en las noches que había pasado estudiando tendencias de mercado, los fines de semana explorando barrios emergentes con María, las relaciones que había construido con dueños de negocios locales y desarrolladores, todo mientras ellos asumían que estaba fracasando. Empecé pequeño, expliqué. Usé mis ahorros para comprar un dúplex embargado. Lo renové con la ayuda de María. Sí, madre, nuestra ama de llaves es en realidad mi socia de negocios y posee el 15% de la empresa. Vendimos esa propiedad por el triple de la inversión, luego la apalancamos para compras más grandes. Saqué otro documento, la valoración actual de mi empresa. El número hizo que mi madre jadeara. Eso es. No pudo terminar la oración. Más que el fideicomiso familiar, suplí. Sí. Significativamente más. Mi padre enderezó su corbata, sus instintos de hombre de negocios finalmente superando su enojo. ¿Por qué decírnoslo ahora? ¿Por qué no antes? Porque necesitaban mostrar sus verdaderos colores primero, dije con calma. Quería ver si realmente intentaban quitarme mi casa, la casa que la abuela confió en mí. Y lo hicieron. Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde había soñado por primera vez con construir algo propio. Ahora podemos discutir nuevos términos. Pueden continuar viviendo en las propiedades familiares. Sí, yo también las poseo. Pero con acuerdos de arrendamiento formales. Renta a precio de mercado. Términos profesionales. ¿Les cobras renta a tu propia familia? Preguntó mi madre incrédula. De la misma manera en que estaban listos para dejarme sin hogar. Me giré para enfrentarlos. Sí. Los negocios son negocios. ¿No es así, padre? Eso es lo que siempre nos enseñaste. Marcus se puso de pie, enderezando su traje caro. Los abogados de la familia ya lo sabrán. Lo corté. Los contraté el año pasado cuando adquirí su edificio. Ahora también trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de suposiciones, de despidos, de condescendencia silenciosa, todo hecho añicos en una sola mañana. Mi padre fue el primero en hablar de nuevo. ¿Qué quieres? Respeto, dije simplemente. No como tu hija. Han dejado claros sus sentimientos en ese frente. Sino como una mujer de negocios que ha construido algo sustancial, algo real. Les entregué a cada uno una carpeta que contenía nuevos acuerdos de arrendamiento para sus respectivas propiedades. Tienen hasta el viernes para firmar. Después de eso, podemos discutir arreglos alternativos. ¿Y si nos negamos? Desafió Marcus, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre el silencio y la estrategia. Entonces tendré que darles a mis otros inquilinos el derecho de preferencia sobre esas propiedades. Creo que los competidores del bufete de tu firma han estado bastante interesados en ese espacio de oficina del piso superior. Mientras salían de mi oficina, con las carpetas aferradas en manos temblorosas, escuché a mi madre susurrarle a mi padre. ¿Lo sabías? Todo este tiempo, ¿tenías alguna idea? No, respondió él, sonando más viejo de lo que nunca lo había oído. Nunca miramos realmente. Me senté de nuevo en mi escritorio, soltando un largo suspiro. María apareció con una taza de té, su mezcla especial que me había ayudado a superar innumerables noches de planificación. Finalmente te ven, dijo, colocando la taza a mi lado. Asentí, pensando en el largo viaje desde ese primer pequeño dúplex hasta ahora. ¿Ven el poder? La corregí. Aún no me ven a mí. Pero tal vez ahora comiencen a mirar. Mi teléfono vibró con mensajes de otros dueños de propiedades en Aix, ansiosos por discutir adquisiciones. El imperio que había construido en silencio estaba a punto de volverse muy visible. Pero primero, tenía una empresa que dirigir, inquilinos que atender y el legado de una abuela que honrar. El drama familiar podía esperar. Después de todo, ahora tenía todo el tiempo del mundo. Y todo el poder, también. Un mes después de la confrontación en mi oficina, me paré en la ventana de mi recién inaugurada sede en el centro de Chicago. Todo el piso superior del edificio Morrison, otra adquisición reciente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que había estado remodelando lentamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcus. ¿Podemos hablar? ¿A solas? En las semanas desde la revelación, mi familia había procesado las cosas de manera diferente. Madre había empezado a llamar diariamente, oscilando entre el remordimiento apologético e intentos apenas velados de entender mi éxito repentino. Padre se había retirado a un silencio estoico, firmando los acuerdos de arrendamiento sin comentarios. Pero Marcus había estado sospechosamente callado. Ven a la oficina a las 2, le respondí por mensaje. Sara, mi asistente ejecutiva, apareció en la puerta.
El grupo Henderson está aquí para la discusión de la fusión. Asentí, enderezando mi blazer. Hazlos pasar. La reunión fue bien. Habían estado intentando adquirir una de mis propiedades más pequeñas durante meses. Ahora estaban vendiendo su portafolio completo a mí. Es curioso cómo cambian las cosas rápidamente cuando la gente se da cuenta de quién realmente tiene el poder. A las 2 de la tarde en punto, Marcus llegó. Se veía diferente. Menos pulido, más humano de alguna manera. El fanfarroneo había desaparecido. Bonita oficina, dijo, mirando alrededor. Mejor que la de mi firma. El arrendamiento de tu firma vence el próximo mes, respondí, gesticulando para que se sentara. Deberíamos discutir eso también. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí. Están haciendo recortes. La fusión se cayó después de que los clientes se enteraran de los cambios de propiedad. Lo estudié con cuidado. ¿Y me están despidiendo?, admitió. Aparentemente, tener a tu casera como hermana distanciada no es bueno para los negocios. Me recliné, dejando que la información se asentara. ¿Qué quieres, Marcus? Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de la infancia. Entendimiento, supongo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Todo? ¿Justo debajo de nuestras narices? Pensé en todas las cenas familiares en las que me había sentado, escuchándolos alabar sus logros mientras despreciaban los míos. Todas las pistas que había dejado caer y que habían ignorado. Aprendí de la abuela, dije finalmente. No solo sobre bienes raíces, sino sobre paciencia. Sobre dejar que la gente te subestime mientras construyes algo innegable. Ella siempre dijo que eras diferente, murmuró. Especial. Solo pensé. Pensaste que estaba siendo amable con una nieta fracasada, terminé. Todos lo pensaron. Eso fue útil. Abrí mi laptop, sacando un documento que había preparado semanas atrás, esperando este momento. Tu firma no está fallando por el drama familiar, le dije. Está fallando porque su modelo de negocio está desactualizado. Su estrategia de adquisición de clientes es débil y su análisis de mercado es superficial en el mejor de los casos. Parpadeó. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he estado estudiándolos durante años, justo como estudio a cada inquilino, cada competidor, cada oportunidad potencial. Giré la laptop hacia él. Este es un análisis preliminar de dónde están perdiendo dinero y cómo arreglarlo. ¿Por qué me muestras esto? Porque te estoy ofreciendo un trabajo, dije simplemente, no por obligación familiar, sino porque eres inteligente cuando no estás cegado por el ego. Necesito a alguien para dirigir nuestro departamento legal mientras expandimos a nuevos mercados. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. ¿Quieres que trabaje para ti? Conmigo, lo corregí, como socio igualitario en el lado legal del negocio. Pero entiende algo. Esto no es sobre familia. Esto es negocio. Ganarás tu lugar o lo perderás, igual que cualquiera. Miró el contrato que coloqué frente a él. El salario es menor que el que gano ahora, señaló. El salario base sí, estuve de acuerdo. Pero la compensación en equidad es significativamente mayor. Otra lección, construye propiedad, no solo ingresos. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. La abuela te enseñó eso también. Entre otras cosas, me levanté, caminando hacia la ventana otra vez. Ella me enseñó que el poder real no está en lo que le muestras a la gente. Está en lo que construyes mientras no están mirando. Firmó el contrato sin más negociación, otro primero. Mientras salía de mi oficina, se detuvo en la puerta. Lo siento, Emily, por todo. Lo sé, dije en voz baja. Ahora demuéstralo ayudándome a construir algo aún más grande. Esa tarde, visité la tumba de la abuela, colocando flores frescas junto a su lápida. El viento otoñal susurraba entre los árboles cercanos mientras me sentaba en el pequeño banco que solíamos compartir. Tenías razón, dije suavemente. Sobre todo, sobre dejarlos pensar lo que quisieran mientras yo construía lo que necesitaba, sobre que la paciencia es más poderosa que el orgullo. Le conté sobre Marcus, sobre los planes de expansión, sobre el imperio que había crecido a partir de sus lecciones iniciales. Me gusta pensar que ella habría estado orgullosa, no solo del éxito, sino de cómo lo había logrado. Mi teléfono vibró de nuevo. Madre, preguntando sobre la cena del domingo. Esta vez, sugirió tenerla en mi casa. Un pequeño reconocimiento de la nueva realidad. Le respondí con un simple sí. Déjenlos venir. Déjenlos sentarse en mi mesa, en mi casa, en mi éxito. Déjenlos finalmente ver lo que había estado allí todo el tiempo. Una mujer que convirtió su subestimación en un imperio. Porque a veces la persona más callada en la habitación es la que debes observar con más atención. A veces el hijo al que despiden se convierte en la fuerza que no pueden ignorar. Y a veces,
Solo a veces, el silencio no es rendición. Es estrategia. Miré hacia el cielo que se oscurecía, sintiendo el peso de todo lo que había construido, todo en lo que me había convertido. Gracias, abuela, susurré, por enseñarme el poder de ser subestimada.